Muy buenos días, amados hermanos. Siempre será un gozo poder estar juntos, aunque quisiera verlos con mis ojos a todos juntos, pero de cualquier manera queremos compartir con ustedes que debido a que no hay un avance muy significativo, vamos a prolongar por lo menos una semana más la apertura en la congregación. Solamente queremos compartirlo para que sigamos orando, amados. El Señor ha sido bueno, Él es digno de ser exaltado y definitivamente es un gozo poder estar juntos para alabarle. Así es que adoremos al Señor. Yo le exalto hasta los sumos, su nombre es más alto que los demás, su nombre es Cristo, toda lengua confiese que Él es Señor. Dios le exaltó hasta los sumos, su nombre es más alto que los demás, su nombre es Cristo, toda lengua confiese que Él es Señor, su nombre es Cristo, toda lengua confiese que Él es Señor. Dame gracia para seguirte a ti, oh Dios. Dame gracia para amar tu cruz. Cumple tu voluntad en mi vida, Señor. Extiende tus alas de paloma sobre mí. Dame la gracia que es menester para correr tras de ti. Dame la gracia que es menester para correr tras de ti. Me llama a mí de su trono de majestad. Me llama a mí desde su habitación. Me anhela a mí con todo su corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Me llama a mí.
a proseguir, hacia el blanco al final, hacia la meta. Tantas vidas dependen de lo que haga yo. Dame la fuerza para contigo proseguir. Voy a proseguir, hacia el blanco al final, hacia la meta. Tantas vidas dependen de lo que haga yo. Dame la fuerza para contigo proseguir. Tantas vidas dependen de lo que haga yo. Dame la fuerza para contigo proseguir. Calvario en mí sea real, oh, que el Calvario en mí sea real, que vean mis ojos la vida que hay en él. Oh, que el Calvario en mí sea real. Oh, que el Calvario en mí sea real. Oh, que el Calvario en mí sea real, que vean mis ojos la vida que hay en él. Oh, que el Calvario en mí sea real, que vean mis ojos la vida que hay en él. Oh, que el Calvario en mí sea real. Señor, hazme un adorador en espíritu y verdad, para entrar a tu presencia y derramarme ante ti. Quiero ser tu deleite y abrir mi corazón. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Señor, hazme un adorador en espíritu y verdad, para entrar a tu presencia y derramarme ante ti. Quiero ser tu deleite
quiero ser tu deleite y abrir mi corazón. Hazme un adorador en espíritu y verdad. Oh Señor, gracias, Padre, porque podemos venir delante de ti, Señor, ser esos adoradores que puedan decirte: gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Te bendecimos, Señor, y creemos que tu palabra, Señor, sea entre nosotros un gozo y poder adorarte, Señor, con nuestra atención y la bendición de tu corazón. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes este domingo y poder alabar al Señor y estar en la presencia del Señor. Y como los mencionó mi papá, vamos a aplazar una semana más nuestro regreso a la congregación. Esto debido a mi papi se ha sentido con algunos cuerpo cortado, etcétera, y mi esposa también, y preferimos esperar un poco para asegurar que todos estemos bien y podamos servirles de manera eficiente, amados hermanos. Y esta mañana me gustaría hablar sobre este tema que ven ahí en la presentación, que es: y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Es bien interesante, amados hermanos. Voy a quitar esto porque creo que me refleja mucho la luz. Y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Fíjense, hemos estado hablando en el libro de Hebreos que cuidemos de que nuestro corazón no se genere una raíz de amargura con la cual muchos sean contaminados, y cuidemos de no dejar de alcanzar la gracia. Así es como empieza ese versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Fíjense que no dejen de alcanzar la gracia, y no sea que en su corazón brote una raíz de amargura y entonces esta les estorbe y contamine a otros, no solamente que nos estorbe a nosotros. Y es bien interesante este versículo, hermanos, que puse aquí en la presentación, que lo vamos a ver más adelante. Y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La esperanza también viene por gracia. Y eso es bien interesante, hermanos, bien interesante, porque nosotros podemos estar confiados que si alcanzamos la gracia, que si no dejamos de alcanzar la gracia del Señor, vamos a tener esperanza. ¿Y por qué quise hablar de este tema en este día, amados hermanos? He estado orando, meditando al Señor, y el Señor quiere hablarnos algo, estoy seguro, como iglesia, en lo particular nosotros como familia. Al parecer, quienes estuvieron cuidando a mi abuelita los últimos días en el hospital fueron los que contrajeron este virus ahí, y mi mamá fue una de ellas, y otros de mis tíos que actualmente también se encuentran enfermos, algunos internados, y nosotros estamos teniendo reuniones como familia cada tercer día para orar por nuestra familia,
por los integrantes de nuestra familia. Y, amados hermanos, hay una constante que hemos estado escuchando del Señor, y es creer en la esperanza. Podemos tener esperanza. Por eso quise compartir este tema en esta mañana. Y me gustaría leer el libro de Romanos capítulo 4, versículo 18, donde dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Y aquí nos está hablando de Abraham, del padre Abraham, y se dice que en Romanos capítulo 4, versículo 18, que déjeme ver, en Hebreos capítulo 6, versículo 15, que creo que no lo traje en la presentación, pero dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y esto es algo bien interesante, amados hermanos, porque hoy en día nosotros escuchamos muchos mensajes, muchas iglesias predicando sobre cómo es la vida cristiana. Y muchos dicen que la vida cristiana es fácil y sencilla, que solamente tienes que ir y declarar, solamente tienes que ir y reclamar, solamente tienes que decir la palabra y todo va a funcionar. Y déjame decirle, eso no es del todo equivocado, pero se nos olvida un balance. Porque nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y no me quiero adelantar, quiero leer el verso que sigue. En Hebreos capítulo 6, versículo 15, a mí sí estaba. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermanos, somos hijos de Abraham, somos herederos de las promesas de Abraham. Es cierto, sí lo somos. Y me gusta mucho esa promesa de cierto: te bendeciré y te multiplicaré, y en tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es cierto, eso aplica para nuestras vidas. Sin embargo, también tenemos que entender que aplica la otra parte. Si somos hijos de Abraham, también vamos a pasar las pruebas que Abraham pasó para alcanzar a tener esa esperanza contra esperanza que menciona el libro de Romanos capítulo 4. Se me hace muy curioso por qué menciona esperanza contra esperanza. Y creo que llega un momento en nuestra vida donde la esperanza que nosotros tenemos tiene un cierto límite. Y entonces podemos recibir la esperanza del Dios de toda esperanza, nuestro Señor Jesucristo, para continuar de pie y estar adelante y avantes. Hermanos, déjenme ver si tengo este otro versículo. Sí, fue el que acabé de leer, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En efecto, somos herederos según la promesa, porque las promesas que le fueron dados a nuestro padre Abraham nos son dadas o nos alcanzan a nosotros también. La pregunta es: ¿estamos dispuestos también nosotros a pasar por las cosas que Abraham pasó? ¿Estamos dispuestos a creerle a Dios de la manera que Abraham le creyó? Bien, ¿de qué manera le creyó Abraham a Dios? Me gustaría ver el siguiente versículo, porque esto nos va a ayudar a entender, amados hermanos, qué fue lo que Abraham creyó. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía puestos sus ojos en lo eterno. Y esto es algo que he estado insistiendo y tratando de compartir en este último año, 2020. Hermanos, la perspectiva de la vida de Abraham nos va a ayudar a la iglesia a poner la vista en las cosas eternas. Esa es la perspectiva correcta. Abraham pudo vislumbrar lo eterno y esa visión lo consumió toda su vida, atrajo su atención, atrajo sus anhelos, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13:
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren, hermanos, amados hermanos, sí tenemos que trabajar duro y duro. Tenemos que esforzarnos. Y estos días que yo estuve un poquito mal, gracias a Dios ya me encuentro al 100, yo creo que ya estoy al 100, pero hay que trabajar, hermanos, y había que seguir estando. Gracias a Dios, qué bendición hemos tenido de poder estar en casa, porque no tengo que hacer demasiado esfuerzo en transporte público, en otros lugares, no tengo que estarme exponiendo al sol, etcétera. Fue toda una bendición, pero tenemos que seguir trabajando. Pero nuestra mirada no debe de estar aquí, hermanos. Nuestra mirada debe de estar en la eternidad. Abraham sabía que el verdadero reino era el celestial, aun cuando muchas de las promesas que Dios le dio a Abraham tenían relación con el ámbito físico. Tenemos que entender que a veces esas promesas tal vez las alcancemos a ver y tal vez no. Yo recuerdo mucho a un pastor que compartía su testimonio, que él era el único creyente en toda su familia, él y su abuelita. Su abuelita fue el que había llevado a este pastor a los pies de Cristo. Y su abuelita por 40 años había orado para que toda su familia se convirtiera y sirviera al Señor, como este nieto que era el pastor de la iglesia. Y el día que murió la abuelita, el nieto predicó en el funeral, y ese día todos sus hijos, incluyendo la mamá de este pastor y sus hermanos, es decir, los hijos de la abuelita, de la mamá, se convirtieron y llegaron a la iglesia de este nieto y se convirtieron en siervos también del Señor y del ministerio. Qué precioso alcanzar esas promesas, amados hermanos. Así que tenemos que tener cuidado de que podamos nosotros creerlo, aunque solo lo podamos saludar, aunque tal vez no lo veamos ahorita, pero tenemos que creer que el Señor lo va a hacer. 1 Pedro capítulo 2 versículo 11. Dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué quise poner este versículo aquí, amados hermanos? Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Miren, no les está diciendo como ustedes que van a tener todas las cosas, como ustedes que van a lograr esto, como ustedes que pueden reclamarlas. No, nos está diciendo la realidad de nuestras vidas, y esto es algo que tenemos que comprender y entender, hermanos, para continuar viviendo en la vida cristiana. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Esta es nuestra realidad. Y sí, hermanos, yo sé que yo les he dicho muchas veces: esfuércense, estudien, trabajen. Si el Señor les pone en su corazón comprar un bien raíz, adelante. Pero siempre tengamos en mente que nosotros somos llamados a ser extranjeros y peregrinos, y por eso debemos de abstenernos, como dice 1 Pedro 2:11, de los deseos carnales, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Ahora, ¿qué fue lo que Abraham creyó, hermanos? Porque es importante creer como Abraham creyó. Me gustaría ir a Romanos capítulo 4, que es el capítulo donde hemos estado. Versículo 3. Dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y hemos estado hablando sobre ser justos. ¿Qué nos hace ser justos? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Pero me gustaría ver el siguiente versículo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios no le dijo a Abraham, y esto lo quise escribir para no olvidarlo: guarda esta ley y te haré heredero del mundo. Por el contrario, le dijo: esto es lo que yo haré por ti, créelo y acontecerá. Entonces, bien interesante, hermanos. Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios desde el principio.
Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a dar. Y Abraham le cree a Dios. ¿Y qué significa creer, hermanos? Porque este creer es diferente del creer que, por ejemplo, Jesús dice que los demonios también creen y tiemblan. Hay una gran diferencia entre estos dos creeres. La diferencia es que Abraham le creyó a Dios y empezó a accionar, empezó a tomar pasos hacia lo que Dios le había dicho. Y ese es el problema y la gran diferencia entre algunos creyentes, hijos del Señor, y yo me incluyo a veces dentro de ellos. Algunos decimos, sí, yo creo que Dios me puede sanar, sí, yo creo que Dios puede hacer estas cosas, sí, yo creo que mi familia puede ser salva, yo creo que Dios me puede dar un mejor trabajo, pero nunca tomamos pasos y acciones hacia eso que creemos, sino solamente nos quedamos pasivos. Y eso, hermanos, marca una gran diferencia en la vida de aquellos quienes de veras quieren tener esperanza. Mira, tener esperanza es súper importantísimo. Ayer estaba viendo un reportaje, un documental, y el narrador decía mucho esta frase, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y es cierto, es una cosa muy importante. El Hebreos capítulo 13, versículo 13 nos dice que al final van a quedar 3 cosas. Cuando todo esto esté difícil e imposible y pasemos por las tribulaciones, las pruebas, las angustias, y cuando todo esto se ponga feo, hermanos, va a haber 3 cosas que van a permanecer, y estas son la fe, la esperanza y el amor. Así que la esperanza es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, regresemos a Abraham. Abraham le cree a Dios. Le cree a Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando esa respuesta de nuestro corazón, que cuando Él nos hable, Él quiere que estemos de acuerdo con Él y digamos, yo creo que tú puedes hacerlo, y empecemos a tomar acciones. A medida que avanzamos en la vida, las cosas que Dios nos habla van a ser más grandes y más importantes. Creer es el paso inicial de nuestra salvación, nada menos, hermanos. Pero después de eso hay una caminata de fe que nos debe de mantener en la luz. Pero aparte de creer, ¿qué otras cosas tuvo que hacer Abraham? Como mencioné hace un momento, tuvo que tomar acciones. ¿Se acuerdan que una vez Dios también le dijo, dame a tu hijo, aquel que amas? Y Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Creerle a Dios. Pero vamos a donde se origina toda esta historia. Vamos a Génesis capítulo 15, y me gustaría leer algunos versículos de aquí. Dice, después de estas cosas, Génesis 15 del 1 al 6, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, fíjense que aquí no es Abraham, solo es Abraham, sin H. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora es interesante ver, aquí en Génesis se origina esta frase, hermanos. Que Abraham creyó al Señor, a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cuál es el escenario aquí? Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, mira, yo te voy a dar una descendencia enorme, grande. Pero Abraham no tenía absolutamente nada para poder tener esa descendencia. Abraham dijo, bueno, pues si pensamos lógicamente, yo creo que Abraham era ingeniero, miren, era muy, muy lógico. A ver, si voy a tener una descendencia grande, pues tengo que tener un hijo, si no, ¿de dónde va a haber descendencia? Y entonces él empezó a decir al Señor, Señor, si no me has dado un hijo, entonces ¿me va a heredar este mayordomo? ¿Cómo va a ser que tú me vas a hacer de una descendencia grande? Y el Señor le dice, no, Abraham,
de tu simiente, tú vas a tener un hijo. Y aquí dice que Abraham le cree a Dios. Hermanos, esto es algo bien interesante. A veces a nosotros nos gusta ver para creer. Y esa es una frase muy común. Ahí tenemos a Tomás, ¿verdad? Y le dicen a uno, no seas Tomás. Pero si de veras quieres tener al Dios de toda esperanza y que esa esperanza esté en tu mente, en tu alma, entonces tienes que creerle a Dios aunque no puedas ver. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, Abraham se convirtió en heredero del mundo, hermanos. Esto es bien interesante. Abraham se convirtió en heredero del mundo porque de él proceden todos los fieles. La simiente de Abraham es Cristo, y todos los que pertenecen a Cristo, al final del día también son hijos de Abraham. Y cada creyente se convierte en un hijo de Abraham. Pero me gustaría leer el siguiente versículo del libro de Romanos, donde estamos estudiando. Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto es por fe. Obviamente la ley no podía hacerlo, puse aquí un paréntesis, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y voy a leer de una vez Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo continúa recalcando en este capítulo de Romanos, hermanos, la importancia que tiene la fe también. Y quiero aquí hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? Porque hace un momento mencioné que 1 Corintios 13:13 dice que van a quedar 3 cosas al final: la fe, la esperanza y el amor. Y la fe, hermanos, es una sustancia que únicamente viene de Dios, que te hace que se materialice aquello que Dios te ha dado o te ha prometido. Pero la esperanza es creer que Dios lo va a hacer porque he visto lo que Él ha hecho. Por esto este pasaje de Hebreos capítulo 12 que hemos estado estudiando, hermanos, en mi corazón ha sido muy importante y ha impactado mi vida. Para mí Hebreos capítulo 11 y capítulo 12 son 2 capítulos que son columnas en mi vida, que me han ayudado a sostenerme en cualquier momento. Y por eso Hebreos capítulo 2 empezó diciendo que porque tenemos en derredor nuestro esa grande nube de testigos, que nos dicen, sí se puede, que nos dicen, yo lo logré, que nos dicen, puedes terminar. Eso nos da esperanza, porque podemos ver lo que Dios ha hecho, no solamente en ellos, hermanos, porque la carrera de la fe la han corrido muchas personas. Sí, los que tenemos en Hebreos 11, yo les llamo el Salón de la Fama, pero hay muchos otros que han corrido y que yo creo que el capítulo 11 de Hebreos en el cielo va a tener otros integrantes. Estoy seguro que va a haber personas como Hudson Taylor, como George Whitefield, personas grandes, Smith Wigglesworth. Estoy seguro que va a haber otros personajes ahí escritos que por fe alcanzaron ciertas cosas. Pero amados hermanos, eso que ellos lograron y eso que Dios hizo a través de la vida de estos personajes puede producir en ti y puede producir en mí esperanza. Y decirle, Señor, tú hiciste esto en tal fecha. De hecho, vamos a leer un versículo concerniente a esto. Abraham le está diciendo, regresando a Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de multitudes. Y hermanos, ahí Abraham les ha cambiado su nombre. Ahora ya encontramos a Abraham con H, y esto lo quiero estudiar en otra ocasión. Pero si nosotros somos hijos e hijas de Abraham, quiero retomar lo que mencioné al principio. Vamos a tener que pasar por circunstancias semejantes a las que pasó Abraham. Mira, un día Dios nos va a pedir a nuestro Isaac. Isaac es lo que más amas. Y eso tiene que suceder en algún momento en nuestra caminata cristiana. Y es bueno tenerlo en cuenta y en mente, amados hermanos, para que el día que eso llegue, lo tengamos en mente y en nuestro corazón pueda haber esperanza.
Abraham no perdió la esperanza. Él creyó en esperanza, dice el versículo, contra esperanza, porque no tenía hijo. Y ahí tenía que tener esperanza que Dios le iba a dar un hijo. Algunos historiadores dicen que 25 años después llega el tan anhelado hijo, el hijo de la promesa, para que después Dios le diga: dame a tu hijo, tu único Isaac, al que amas. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar a veces la esperanza contra esperanza, la esperanza que viene de los cielos. Hermanos, el creer y el ver lo que Dios ha hecho nos hace tener esperanza. Me gustaría leer un versículo y también leer algo que puse aquí texto. Esto ya lo compartí. Jeremías 32:17. Oh Señor Dios, tú has hecho los cielos y la tierra por tu gran poder, y no hay nada demasiado difícil para ti. Fíjense que lo que le está diciendo aquí Jeremías: Señor, yo sé que no hay nada difícil para ti, porque tú eres el que hiciste los cielos y la tierra. Y por eso yo puedo creer que no hay nada difícil para ti. ¿Y quién era Jeremías? Un profeta que el pueblo no lo oía, que no le creía, que estaba en una cisterna, que Dios le había mostrado cómo su ciudad iba a ser destruida, que iban a ser llevados cautivos, pero Jeremías le está pidiendo algo aquí al Señor. Y el Señor le está diciendo: Señor, tú hiciste los cielos y la tierra, y por esa grandeza que tú tienes, yo sé que no hay nada difícil para ti. Y fíjense que dice Romanos 4, versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sabes? Abraham creía en un Dios poderoso, omnipotente, cuya voluntad es perfecta. Hay un canto que dice que Él es el Dios que abre caminos. Hay otros cantos que dicen que Él cumple promesas, que Él es un Dios de pactos. Hermanos, así es nuestro Dios. Y por eso nosotros podemos tener esperanza. En la vida estaremos muchas veces en estas situaciones cuando Dios nos hable y eso suene ilógico. Pastor Bailey cuenta una historia cuando él estaba alrededor de una estufa, de una fogata pequeña en una iglesia que tenían en casa donde pastoreaban, y parecía que todo iba mal, las cosas iban mal, las cosas en la iglesia iban mal, y Dios ahí les dio una palabra a él y a su esposa que les dijo: ustedes van a ir alrededor del mundo. Y entonces Dios los cambió de iglesia, y ¿qué creen? Las cosas empeoraron, no solo estaban mal, ahora empeoraron. Pero él volteaba a ver a su esposa y le decía: Dios dijo que él iba a hacer esto, y yo creo que Él lo va a hacer. Y eso les dio esperanza. Y nuestra respuesta debe ser: Señor, gracias por lo que me estás diciendo, yo te voy a creer. Cuando esto se volvió realidad, Pastor Billy cuenta que él solo se volteaba a ver con su esposa cuando iban en los aviones viajando alrededor del mundo, y él le decía: Dios está cumpliendo lo que prometió. Él cuenta también una historia donde Dios le dijo: te voy a llevar a Australia, porque era un lugar que no habían visitado, y él tenía un anhelo en su corazón de ir a Australia. Y Pastor Bailey escribe que ellos estaban viviendo en la costa occidental de los Estados Unidos, no conocían a nadie en Australia, pero en el tiempo de Dios, Dios los llevó a Australia. Así que quiero animarlos, amados hermanos, y recordarles: esta es la vida de Abraham. Dios habla, y lo que nos dice muchas veces a nuestros ojos va a ser una imposibilidad. Él nunca va a hablar de una forma que nosotros mismos podamos hacer las cosas. Hermanos, si es así, hagámosla. Pero Dios siempre nos va a hablar y nos va a pedir cosas imposibles, porque eso necesitará un milagro. Así que me gustaría darnos algunas herramientas útiles para estos tiempos. Estamos viviendo tiempos complicados. Miren, yo ya no tenía pensado, y le dije: Señor, yo ya no quiero cerrar la iglesia. Ya fue suficiente, y parece ser que Él tenía otros planes y propósitos, porque me acuerdo mucho que un hermano dice: ¿quieres que Dios se ría? Cuéntale tus planes. Y yo creo que el Señor se rió esta vez conmigo. Pero hermanos,
tenemos que creer que Él es un Dios de promesas, un Dios de pactos, que guarda a su pueblo, que cumple su palabra, y eso nos debe dar esperanza. ¿Qué debemos de quitar de nuestra vida para creer en esa esperanza? Tenemos que despojarnos de nuestros logros personales, porque eso nos puede impedir seguir creyendo. Yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, yo he hecho esto otro, y he logrado esto. Y entonces, pues vamos a ver qué puedo seguir haciendo. Y el día que Dios te pide algo imposible, te puedes llegar a frustrar, porque no lo puedes conseguir. Número 2 es la incredulidad. Hermanos, Hebreos nos habla ampliamente de la incredulidad. Cuídate, créele al Señor, créele al Señor. A lo mejor tus ojos no lo van a ver, a lo mejor sí lo van a ver. Quitémonos esa idea de hasta no ver, no creer. No pongamos los ojos en las limitaciones humanas. Por ejemplo, una de ellas es la edad, hermanos. Y yo me gusta compartir sobre esto porque en nuestra iglesia tenemos varios hermanos ya de cierta edad. Y aún yo le decía a mi abuelita, cuando mi abuelita Alvina cumplió 80 años, ella me decía, hijo, yo ya no. Ya tengo 80 años, ya no. Y el Señor me dio una palabra en ese entonces para ella. Yo le dije, abuelita, a los 80 años, Caleb conquistó Hebrón. A los 80 años Moisés fue y fue usado por Dios para libertar a Egipto. Y le puse a repetir varios 80 años que hay en la Escritura. Y hermanos, ella a los 80 años, pasaditos de sus 80 años, inició su instituto. No son limitaciones, hermanos, ni la edad. Y te quiero dar algunas cosas para recordar. Abraham creyó en la soberanía de Dios, en su omnipotencia, pero también en que Dios es un Dios santo. Uno debe de creer en esperanza contra esperanza cuando necesita un milagro. Y quisiera concluir esta mañana con algunos versículos que nos hablan sobre la esperanza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios de nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano, ¿quieres lograr las promesas, alcanzar las promesas? ¿Quieres ser heredero y coheredero junto con Cristo? Necesitas tener esperanza. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, nosotros no somos como aquellos, dice la carta de los Tesalonicenses, que mueren y se entristecen como los que no tienen esperanza. Sí, a veces pasamos momentos complicados. Como familia nosotros estamos pasando un momento complicado, y no solo estoy hablando de mi familia, mi núcleo cercano, sino con mis primos, con mis tíos. Pero algo que compartíamos la última vez que nos reunimos, que fue el día de ayer, es nosotros nos podemos a veces sentir tristes, pero sabemos que tenemos esperanza. Y esa esperanza, hermanos, no nos avergüenza. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fíjense qué interesante de este versículo. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria eterna en sus santos. Y esta es una oración que quisiera dejar con nosotros esta mañana. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y muéstranos cuál es esa esperanza. Si es que tú no tienes una promesa aún de Dios para tu vida, quiero decirte, hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo en nosotros,
la esperanza de gloria. Y esa esperanza te va a dar seguridad de que un día, así como Cristo murió y resucitó, un día vamos a resucitar con Él en un cuerpo nuevo, donde no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá coronavirus, no habrá nada de lo que hay aquí, hermanos. Y esa es una esperanza que nos debe permitir continuar en este viaje de la tierra a la gloria. Quiero leer otra vez Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Miren, hermanos, algunos no vieron lo que Dios les había prometido. Algunos sí. Algunos lo vieron parcialmente. Miren, hace 8 días vimos la vida de José. Y José también es un ejemplo de esperanza. Y yo creo que es de los de la esperanza contra la esperanza. ¿Por qué? Porque José siempre le creyó a Dios. Cuando José tuvo sus sueños, él le creyó a Dios, hermanos. Y aunque él estaba en casa de Potifar, lavando los pisos, yo estoy seguro que él ahí decía: Señor, yo no sé qué hago aquí, no sé por qué terminé aquí, mi mente no alcanza a comprender por qué terminé aquí. Y él lavando los pisos, dejándolos bien limpios, bien lustrados. Pero yo creo, Señor, yo tengo esperanza. Y voy a tomar tu gracia, porque tu gracia me da esperanza, y voy a seguir creyendo. Y en la cárcel, cuando más hondo, y en la cárcel, cuando él estaba ahí, estoy seguro que José también decía: Señor, yo no sé por qué estoy aquí, mi cabeza no entiende por qué, por buscar ser santo, buscar servirte, buscar amarte, terminé en esta cárcel. Porque tal vez él pudo haber a lo mejor cedido a la esposa de Potifar. Pero José sabía que Dios es un Dios santo, hermanos. Y él se guardó. Y él dice: Señor, y por guardarme estoy aquí. Pero él tenía esperanza. Un día, como compartimos hace 8 días, y si no lo recuerdan, vean el video de hace 8 días. Un día Dios lo saca de la cárcel. Dice que apresuradamente, rápido, afeítate, báñate rápido, peínate, raya en medio, no sé cómo se peinaban en ese entonces, porque te tienes que presentar delante de Faraón. En un día, el Dios de toda esperanza se hizo presente en la vida de José. ¿Y sabes para qué lo capacitó esa esperanza? Ese asirse de la gracia de Dios. Lo capacitó a José para un día. Aquellos que habían lanzado flechas de amargura, flechas de envidia, flechas de odio sobre José, pudieran venir y presentarse delante de José, y José los pudiera perdonar y les pudiera decir esa famosa frase: no me enviaron ustedes aquí, fue Dios. Ese es el Dios de toda esperanza. La esperanza te ayuda a entender que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Y como que lo que cantamos, hermanos, de lo que vendrá, Él tiene el control. Y eso nos puede dar esperanza para proseguir y para continuar hasta la meta. Así que, como dice Efesios 1:18, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es esa esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles las riquezas de la gracia, de la gloria de su herencia en los santos. Él es el Dios de toda esperanza. Amados, no importa que venga, no importa qué suceda, no importa si viene otro virus, no importa lo que venga, porque déjame decirte que aún Dios permite estas cosas que están sucediendo para preparar nuestro corazón y nuestra fe y nuestra esperanza, y que aprendamos a asirnos de la gracia, porque vienen cosas más difíciles y complicadas, mucho más, hermanos. Pero yo tengo la certeza que Dios está preparando aún a su iglesia para enfrentar lo que viene. Y Dios permitió este coronavirus. Y Dios va a permitir cada cosa en tu vida y en mi vida
para prepararnos para lo que viene. Mientras vengan pruebas más grandes, veremos la mano de Dios más poderosa. Nuestra fe se va a fortalecer, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Él es el Dios, hermanos, de toda esperanza. Y como dice ese canto, que tal vez sería bueno que lo entonáramos: aunque pase el tiempo, sé que Él va a cumplir sus promesas. Él es el Dios de toda esperanza. ¿Por qué no terminamos cantando, hermanos, ese canto? Me gusta a mí mucho cómo termina diciendo: es tu amor que me sostiene, el que me levanta, es el que me da paz y seguridad, y de lo que vendrá, Él tiene el control, amados. Yo sé que el Señor tiene un propósito para mi vida, para la vida de mi familia, de mis primos, de mis tíos, pero también sé que Él tiene un propósito para tu vida. Y yo quiero, después de terminar este canto, orar por todos aquellos que estén pasando algo difícil. Yo quiero decirte: abraza al Dios de toda esperanza, aférrate al Dios de toda esperanza. Hay tiempo que tenemos que creerle a Él y saber que de lo que vendrá, Él tiene el control. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá, y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está extendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el
el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, podemos escuchar tu voz. Así como tú le hablaste a Abraham, Señor, yo te pido que tú puedas hablarnos a cada uno de los que estamos pasando, de los que estén pasando por tiempos difíciles y complicados. Y que cuando tú hables, Señor, podamos creerte a ti. Entonces esa fe pueda nacer en nuestro corazón. Entonces podamos creer y podamos sentir a ese Dios de toda esperanza, Señor. Yo te quiero pedir por cada persona que esté pasando por una situación difícil en estos momentos. En especial te quiero pedir por mi hermano José, Señor, que está delicado de salud, que tú puedas hacer con él. Yo te doy gracias porque él se siente bien. Yo pude hablar con él ayer, pero yo te quiero pedir que tú seas el Dios de toda esperanza también para él. Que lo levantes, Señor. Te quiero pedir que tú termines, Señor, tu obra de restauración también en mi papá, mi esposa, mi mamá, mi hermano, en mi cuñada, Señor, y en cada hermano de la iglesia, de la confraternidad, Señor, que esté pasando por alguna necesidad física, que tú puedas ser propicio a cada uno de ellos. Pero, Señor, también te quiero pedir que seas propicio a cada necesidad, Señor, financiera. Yo sé que algunos de mis hermanos están pasando por problemas económicos. Yo te quiero pedir que tú seas propicio para cada uno de ellos. Para algunos de ellos también se sienten desesperados en sus emociones, Señor. Y somos, Padre, tú nos hiciste espíritu, alma y cuerpo, y algunos, su alma, Señor, se encuentra atribulada, con miedo, con temor, con desesperación. Yo te quiero pedir, Padre, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, ese Paracletos que nos anima, que nos sostiene, que nos levanta, pueda hablarles y estar con ellos, Señor. Que en el nombre de Jesús tú puedas hacerlos libres de cualquier miedo, Señor. Tú puedas hacerlos libres de cualquier cosa que esté intentando atacar su vida. Señor, el enemigo está utilizando también esto que está sucediendo para entrar y atacar, pero yo te quiero pedir que por medio del poder de tu sangre preciosa y de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas echar fuera todo miedo, todo temor, toda angustia, toda ansiedad. En el nombre de Jesús no tiene lugar en los hijos de Dios, en los hijos de la fe, en los hijos de la esperanza. Y Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tú harás mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque eres nuestro Dios. Y porque es tu amor el que nos sostiene, Señor. El que nos levanta, el que nos da paz y nos da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te conceda su paz. Y a ti, Padre, tú eres mi Dios de toda esperanza. Yo sigo confiando en ti, te sigo creyendo, Señor. Como dice, aunque la higuera no tenga frutos, ni haya frutos en el olivo, Señor,
con todo yo me gozaré en ti, porque tú eres el Dios de toda esperanza, porque tú eres arquitecto de esa ciudad celestial, Señor, a la cual hemos sido llamados. Y yo por eso te bendigo y te alabo, Señor, porque eres un Dios bueno. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, que cada persona que escuche este audio pueda sentir tu abrazo, pueda sentir tu expresión y también, Señor, pueda creer en ese Dios de toda esperanza. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creámosle al Señor, hermanos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y Él nos va a llevar hasta el final, hasta que logremos el propósito que Él tiene para nosotros. Si le creemos, si aprendemos a esperar en Él. En su tiempo Dios hace todas las cosas hermosas. Aprendamos a esperar en ese Dios de toda esperanza. Que el Señor los bendiga. Y hermanos, nos estamos viendo dentro de 8 días por este mismo medio. Aún no tendremos reunión en vivo dentro de 8 días. También lo estaremos publicando por las redes sociales. Cualquier necesidad que tengan, por favor, contáctenos. Estamos orando por cada uno de ustedes. Les amamos en el nombre del Señor y que el Señor les dé una bendecida semana. Que el Señor les bendiga.